Tele7 informa, con Vicente Climent. Ya les aviso, porque el que avisa pues es avisador, no es traidor, que hoy tenemos un par de sucesos bárbaros, un par de malos datos económicos, una feria que todos los años sorprende por lo imaginativo y lo morboso de su oferta, y un baile muy singular, aunque al final sea doble, de pasos al menos. Amén de algún sorprendente descubrimiento arqueológico. Bueno, pues de algunas de esas cosas les damos pistas ya en nuestros titulares. Buenas tardes, soy Vicente Climent y estoy aquí para contarles noticias. Un empresario de Real de Gandía tira un contenedor el brazo seccionado de uno de sus trabajadores al que explotaba laboralmente y tenía sin contrato antes de llevarlo no al hospital, sino a 200 metros del hospital. Buenas y malas noticias en transportes. La mala, que Air Nostrum ha anunciado un ERE que puede afectar a 500 trabajadores. La buena, que Alicante será sede para 25.000 cruceristas usuarios de dos buques de la empresa MSC. Baja el IPC, más de lo esperado, 0,9% en el interanual de mayo. Un sector que no contribuye a que bajen los precios es el funerario, de demanda casi constante. Hoy ha sido inaugurada Funermostra con las últimas tendencias del sector. La alcaldesa de Valencia ya tiene paso doble. Se adelanta en eso al presidente Camps. El autor es el director de la Banda Municipal de Valencia y el encargo de la falla Convento Jerusalén Matemático Marzal. En el capítulo de barbaridades varias, la más gorda del día sin duda la protagoniza el empresario que lleva a uno de sus trabajadores, ilegal por más señas, cerca del hospital, pero no al hospital más cercano, con un brazo menos. Brazo que, por cierto, había tirado previamente a un contenedor antes de hacer la buena obra de socorrer al resto de su empleado. Se llama Franz y perdió el brazo cuando trabajaba en una empresa panificadora en Gandía. El desafortunado suceso podía haber sido uno de los cientos de accidentes laborales que ocurren cada día. Sin embargo, la historia del joven boliviano pone los pelos de punta. Cuando una máquina de amasar cegó el brazo izquierdo del trabajador, los responsables de la empresa, conscientes de que no estaba dado de alta en la seguridad social, lo subieron a un coche en dirección al hospital de Gandía, pero antes de llegar al centro lo abandonaron. Una vez que la policía, conocedora del caso, llegó al lugar del trabajo, vio que la máquina había sido limpiada y la masa, con los restos del brazo de Franz, lanzados a la basura. El miembro estaba tan destruido por la máquina que no fue posible su reimplante. Ahora el joven se recupera en la Clínica Virgen del Consuelo de Valencia. Quiere presentar una denuncia contra el empresario por las condiciones laborales en las que trabajaba. Año y medio de trabajo sin estar dado de alta en la seguridad social y un salario de 23 euros al día por jornadas ininterrumpidas de 12 horas era lo que se tenía que enfrentar no solo el joven boliviano, sino también otros compañeros, todos ellos inmigrantes. Me parece muy bien que los sindicatos denuncien, pero yo de las organizaciones empresariales correspondientes tomaba también cartas en el asunto, que no porque haya un patrón tan rematadamente malo y desaprensivo haya quien pueda pensar que los demás se inhiben o que todos son iguales. Segundo horror del día, encima con ironía del destino incluida. La urbanización donde trabajaba esa persona decapitada de la que les hemos venido hablando estos últimos días, hallada en un embalse, se llama El Pantano. La primera impresión era la de un asesinato de corte mafioso, pero nada más lejos de la realidad. El hombre cuyo cadáver apareció flotando el domingo en el pantano castellonense del Regajo murió a manos de su yerno, que puso fin a una vida de abusos a su mujer e hija del fallecido. Así lo ha confesado el homicida, Salvador, vecino de Albal, de 35 años, tras entregarse a la Guardia Civil de Valencia. Según la confesión, el crimen ocurrió el lunes 1 de junio en casa de la víctima, de 78 años, en Torrent. Al entrar en la vivienda, Salvador encontró a su suegro abusando de su mujer y de un golpe en la cabeza le provocó la muerte. Según sus palabras, después le seccionó cabeza y manos para enterrarlos camino al Val, cerca de la autovía. 4 días más tarde, el viernes, Salvador trasladó en una furgoneta de alquiler el cuerpo decapitado hasta el Regajo, donde lo arrojó encadenado a un bloque de hormigón. 2 días más tarde, una familia de Sagunto daba la voz de alarma y Salvador, al ver el caso en prensa, terminó entregándose.
Los restos del hombre asesinado han sido desenterrados y están siendo analizados en el Instituto de Medicina Legal de Valencia para corroborar que se tratan de las extremidades del cadáver del pantano. Salvador y su esposa se encuentran en la comandancia de Castellón, esperando él pasar a disposición judicial, porque contra ella, de momento, no hay cargos. En un pantano. En fin, hay otro fallecimiento destacado hoy, el de uno de los 3 alcaldes de más de 30 años en el cargo que teníamos todavía en la Comunidad Valenciana, el de la localidad alicantina de la Alsubia, Manuel Reig, que empezó en UCD y ahora militaba en el Partido Popular y que ha muerto hoy en Denia a consecuencia de una enfermedad que venía arrastrando desde hace año y medio. La muerte es evidentemente un trance doloroso, supongo que para los que la sufren en carne propia, y estoy seguro de que para los muy allegados. Y además es poco menos que un tabú. Por ejemplo, para los políticos, ninguno de los cuales, a excepción de una concejal valenciana, se ha acercado hoy a Feria Valencia, como suele ser costumbre cuando se inaugura un certamen, para estar presente a la hora de abrir sus puertas el de hoy. La muerte es uno de los enigmas existenciales del ser humano. No podemos saber cuándo vamos a morir, pero sí que podemos planificar y elegir cómo queremos que sea nuestra despedida. En la Feria Profesional Funer Mostra se reúne hasta el viernes 150 expositores nacionales e internacionales con las últimas novedades en productos y servicios funerarios. Diseño y ecología marcan las tendencias de esta muestra. A pesar de las apariencias, en este escaparate de 3.000 metros cuadrados hay espacio para las modas, los diseños arriesgados y provocativos y el glamour. Este año cuenta con los primeros modelos diseñados por un experto en moda, Antonio Miró. Pero también hay opciones para los más ecologistas, como por ejemplo este coche eléctrico, el primero matriculado en España. Y como una de las grandes novedades de esta edición, un hotel fúnebre. Es la atención a las familias en un entorno tranquilo, en un edificio creado como un hotel para que las personas estén lo más cómodo posible, y creemos que tanto con el personal, los cursos que les damos y lo que adiestramos para que atiendan a las familias en este edificio, que es un tanatorio, como un hotel, con las comodidades que tiene, pero adaptado al servicio que presta. Como ven, aquí se concentran las últimas tendencias para emprender con la máxima dignidad y confort el último viaje. Y hay artículos, evidentemente, pues casi para cualquier precio. Ahora, que sería bueno saber si respecto a los de hace un año han bajado o no. El índice de precios de consumo cayó en la Comunidad Valenciana en mayo un menos 0,8%, por debajo de la media nacional, que se situó en el menos 0,9%. También estuvieron por debajo de la media en el País Vasco, Cataluña, Baleares y Madrid. Esta es la tercera caída interanual consecutiva. La diferencia del precio del petróleo con respecto al mismo mes del año pasado es la principal causa de la caída de la inflación. Así, en mayo del pasado año, el precio del barril de Brent se situaba en $124, más del doble de los $58 del pasado mes, de ahí el fuerte efecto que tiene sobre la tasa interanual. En los últimos 12 meses, los carburantes y combustibles acumulan una caída del 22% y los productos energéticos del 15%, mientras que los alimentos han bajado un 9%. Según el Instituto Nacional de Estadística, los grupos que más influyeron en la caída del IPC fueron el transporte, por la menor subida de los carburantes, los alimentos y bebidas no alcohólicas, debido principalmente a la caída de algunos alimentos como el pollo, la leche o la fruta, y el ocio y la cultura por el descenso del precio de los viajes organizados tras la Semana Santa.